Institución Educativa Privada, San Carlos, Pedregal Majes, con el lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Hoy día vamos a llevar a cabo el curso Lenguaje 1, tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga y ilumine. Hoy día desarrollamos el módulo 1, tema 1, la comunicación. Con relación a este punto que es muy importante, ¿no? Lo que nosotros lo hacemos diariamente. El término comunicación proviene de un vocablo latino, una palabra latina, comunicare. ¿Qué significa? ¿No? Compartir, ¿no? Poner en común, intercambiar, ¿no? Hacer partícipe a alguien de algo. Y esto es realizado por los seres vivos, porque es una facultad a veces racional. Si hablo racional, es exclusivamente ¿de quién? Del ser humano, racional porque piensa. Y veamos estas clases de comunicación. Con relación a estas clases de comunicación que nosotros tenemos, estudiantes, en primer lugar vamos a conocer lo que es la comunicación humana. ¿Y qué es la comunicación humana? ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? Es transmitir nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, órdenes, etc. ¿Pero en base a qué? A signos estructurados. Profesor, ¿y qué es un signo? Estos signos estructurados se basan en una determinada lengua o idioma. En el caso de nosotros tenemos el castellano, tenemos el quechua, tenemos el aymara y tenemos en la selva una diversidad. Aparte del italiano, el francés, ¿no? El portugués, el chino, el japonés, etc. A eso se refiere la comunicación humana. Dentro de esta comunicación humana tenemos una comunicación verbal, que es lingüística. Y hay dos clases, la escrita y lo que es la oral. En la escrita, como ustedes muy bien saben, estudiantes, ¿no? Tenemos cartas, diarios, periódicos, revistas, folletos, ¿no? Libros, enciclopedias, etc. Y con relación al oral, tenemos lo que es los diálogos, ¿no? Los recitales, ¿no? Monólogos, etc. ¿Y cuál es la comunicación, pues, no verbal? O sea, no lingüística. Acá utilizamos pues señales, gestos, ¿no? Colores, sonidos. Y esta diferencia que hay entre la comunicación verbal y no verbal es que utilizamos en la verbal signos lingüísticos. En la comunicación verbal
no utilizamos. Por ejemplo, a ver, el estudiante o la estudiante. Nayeli. Dame un ejemplo Sí, un ejemplo de comunicación no verbal. A ver. Rojo. ¿Profesor, me escucha? Sí, te estoy escuchando. A ver, hija. Rojo. Rojo, ya el semáforo, ¿no? Correcto, cuando está en rojo ya te indica algo, nos indica correcto, muy bien. O una bandera roja en la playa que es, bueno, nos hemos perdido casi 2 veranos, ¿no? De no ir a la playa. Muy bien, me va a preguntar algo, muy bien, Nayeli. A ver, Jefferson, otro ejemplo de comunicación no verbal. ¿Enojado? Cuando frunces no, la frente, el ceño, ¿no? Ya enojado, ¿no? Molesto, ¿qué? ¿No? Ira. Muy bien. Imanol, otro ejemplo. Una mano. O sea, una mano diciendo tipo stop o algo así. Levantando la mano, como decir alto, ¿no? Sí, o si no, cuando tu mamá le estira la mano hacia un lado horizontalmente y no te dice nada, tienes que ir a ese lugar, ¿no? Muy bien, Imanol, muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos esas diferencias entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Veamos la comunicación no humana. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? No humana. Tenemos por el animal, que es algo instintivo, ¿no? De los animales. Tenemos la vegetal, que es espontánea. ¿Qué es espontánea? Profesor, que las plantas se comunican. Esto de animal y vegetal, estudiantes, la siguiente clase voy a preguntar. ¿Cómo se comunican pues los animales? ¿Cómo se comunican los vegetales? Entonces, a eso uno se está refiriendo. Entonces, por favor, averiguar. De los animales es bien fácil. De los vegetales. Dice porque es espontánea, se da por sí sola. El animal es instintiva, o sea, por instinto se comunica. A eso se refiere lo que es la comunicación no humana. Veamos algunas diferencias entre la comunicación humana y la comunicación animal. La comunicación humana es convencional. La comunicación animal es no convencional. La comunicación humana, ¿no? O sea, a través del pensamiento. La comunicación animal es instintiva. La comunicación humana es doblemente articulado. Ya creo que hemos estudiado, creo eso en el signo lingüístico, ¿no? La doble articulación, cómo se divide, se fragmenta, se segmenta una palabra. Y la comunicación animal, pues son los sonidos onomatopéyicos. ¿Y qué son esos sonidos onomatopéyicos? Son aquellos, ¿no? Ruidos que producen pues los animales, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a hacer participar a más. A ver, Fernanda. ¿Me escucha Fernanda? Fernanda. A ver, ¿cuál es el sonido que produce un gallo? A ver. Fernanda. Fuerte, fuerte, por favor. No tengas miedo, Fernanda. ¿Cómo hace un gallo? Dice guau, guau, guau. ¿Qué ruido produce el gallo?
No me vayas a traer un gallo. ¿Mujeres? ¿Cuál es el ruido que produce el gallo? Dime, Fernanda. A veces de repente tu vecino o vecina en la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, aparece el gallo en el techo y empieza a producir un ruido. ¿Qué ruido produce? ¿Cómo lo hace? Kikiriki. ¿Pero por qué tienen vergüenza? ¿De qué? Kikiriki, pues es un gallo. Muy bien, Fernanda. Arturo, una vaca, ¿qué ruido produce? A ver, Arturo. Mu, profesor. ¿Ah? Dime, Mu, profesor. Mu, ¿no? Muy bien. Jessica, un gato. Miau. Miau, muy bien, muy bien. Entonces, esos ruidos, esos sonidos que producen estos animales son onomatopéyicos, alumnos. A eso nos estamos, ¿no?, refiriendo. Entonces, ahí tenemos esa diferencia entre la comunicación humana y la comunicación animal. Elementos de la comunicación. Con relación a los elementos de la comunicación, estudiantes, tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, ¿no?, el código, el canal, el referente o realidad, la circunstancia o contexto, y lo que es el ruido. El emisor, estudiantes, se refiere pues a la persona, ¿no?, o puede ser también conjunto de personas, ¿no?, grupo de personas, alumnos, que transmite el mensaje. Acá el emisor se encarga, alumnos, ¿de qué? De encodificar o codificar el código, pero ¿para qué razón? Para transmitir el mensaje. En otras palabras, viene a ser, ¿no?, lo que es algo psíquico, fisiológico y físico. Psíquico, fisiológico y físico. El receptor, bueno, es la persona, ¿no?, o grupo de personas que reciben y descifran el mensaje. ¿Y qué se encarga? ¿De qué? De la decodificación del mensaje, Por lo tanto es, ¿no?, física, fisiológica y psíquica. Veamos en cuanto a lo que es el mensaje. En el mensaje, estudiantes, acá vienen a ser los contenidos, ideas, ¿no?, pensamientos, sentimientos que se transmiten. A veces este mensaje, por simple naturaleza, es abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que es conceptual y es la única manera de que pueda ser percibido mediante el código. Mediante el código. ¿Y qué es el código? Que es otro elemento. Sabemos que el código es un sistema de signos lingüísticos. ¿Correcto? Pero ¿entre quiénes se da este código, no? Porque en base a ese código se va a enviar el mensaje entre el emisor y el receptor. Y en esto puede ser, pues, movimientos, gestos, juego de luces o un sistema de lengua.
¿no? Como el castellano, el quechua, el aymara, etc. Pero también hay otros sistemas, de repente, ¿no? Para los ciegos, ¿no? Mudos, el morse, ¿no? Y el braille. El canal, no el que pasa por tu casa, por favor. ¿Eh? El canal es un medio portador del mensaje. ¿Por qué portador? Porque por ahí se difunde el mensaje. Y puede ser las ondas sonoras, una hoja de papel, ¿no? El teléfono, el canal que ahora estamos utilizando nosotros en forma virtual, ¿no? En que este viene a ser, de repente, ¿no? Lo que es mediante el chat, etc. ¿Cuál es el referente o la realidad? En este aspecto, estudiantes, este elemento de la comunicación está relacionado con el mensaje. ¿Y por qué razón? Porque es lo que alude en el mensaje. Un ejemplo, a ver. Si yo menciono, digo, pronuncio, mi perro es muy obediente. Mi perro es muy obediente. Entonces, ¿el referente cuál será? El animalito en sí y la obediencia que manifiesta. ¿Correcto? Perro es un animal, ¿no? Obediente viene de obediencia, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hallar el referente, estudiantes, encontraremos primero el mensaje y de allí podremos saber cuál es el referente. En cambio, el contexto es muy distinto. Correcto. Acá es donde se produce la comunicación. El lugar, ¿no? El espacio, el momento, ¿no? O el tiempo en que se realiza. Y tenemos lo que es el ruido. Profesor, ¿el ruido? Sí. Imagínense, estoy hablando, todos prenden su micro y empiezan a preguntar o a hablar. ¿Nos entenderemos? No. Porque este ruido va a causar, ¿no?, un prejuicio al proceso comunicativo entre docente y estudiantes. Entonces tenemos que evitar. A veces de repente ustedes no, pero de repente pasa, ¿cómo se llama? Por ahí una motocicleta pues que no tiene un tubo de escape y tiene un sonido que no deja escuchar. Entonces a eso se está refiriendo. Y veamos, estudiantes, cuáles son las clases de comunicación. En cuanto a las clases de comunicación, estudiantes, nosotros tenemos por el tipo de código. En cuanto a lo que es el tipo de código, alumnos, tenemos, creo que alguien, en un momento por favor, creo que... Sí, creo que alguien quiere ingresar. Un ratito, por favor. Diego Senti. Diego Senti, ¿me escuchas? Sí, profesor. Estás llegando un poquito tarde. Diego, ¿cuál ha sido el motivo, profesor, la razón? Te escucho, hijo. A ver. no estoy en el grupo. Yo te he agregado en el grupo, Diego. No sé, profe. Ya, cuando terminemos la clase me haces recordar, porque yo tengo tu número, yo te he agregado, hijo, en el grupo. Ya. Entonces, para que no tengas, ¿cómo se llama?, esos problemas. ¿Sí? Ya. Sí, profesor.
no he colocado otro. Entonces, estudiantes. Les digo todo lo que ocasiones, pero bueno, es la primera semana. Ya en la siguiente ya no acepto, o esperarás hasta el último, de repente ya para tomarte la lista, ¿cómo se llama? De salida. ¿Sí? Entonces para todos está bien por igual, porque peor es que se salgan y se vayan. Bien, estamos por el tipo de código. Y tenemos en el aspecto, ¿no?, lingüístico o lingüística. ¿Qué sucede acá? ¿Qué pasa en este tipo de comunicación lingüística? Acá se utiliza un código, que es la lengua, pero puede ser hablada o escrita. Hablada o escrita. En cambio, la no lingüística, acá es cuando el emisor utiliza un código. ¿Pero qué código utiliza, profesor? Los gestos, colores, ¿no?, formas, sonidos. A eso se refiere por el tipo de código, lingüística y no lingüística. Por el espacio del emisor y el receptor, directa. Los dos se encuentran compartiendo el mismo espacio, están frente a frente. Entonces el emisor y el receptor están frente a frente, comparten el mismo espacio. En cambio, la indirecta, tanto el emisor y el receptor están separados por espacio o tiempo. Ejemplo, tenemos el chat, las llamadas telefónicas, etc. Por ejemplo, lo que estamos realizando ahora, ¿será directa o indirecta? ¿Quién responde? O Noemí. A ver, para que participen todos. Noemí, ¿directa o indirecta? Directa. Indirecta, muy bien, indirecta. ¿Por qué? Porque ustedes no están acá en mi casa, no están en mi mismo ambiente. Por eso es indirecta. Directa es cuando los dos compartimos el mismo espacio. ¿Sí? No se olviden eso. Veamos por la relación emisor-receptor. Acá tenemos la interpersonal y la intrapersonal. Interpersonal, cuando el mensaje, estudiantes, llega hacia otras personas. ¿Y cómo así, profesor? Por los siguientes ejemplos se van a dar cuenta. Una conversación, leer un libro, ¿no?, etc. Cuando es intrapersonal, cuando uno mismo la comunicación se da con uno mismo. Y acá pues vienen los monólogos, ¿no? Cuando uno se habla, uno mismo se pregunta y se da respuesta en forma oral. Y ahí tenemos un ejemplo, el monólogo, ¿no?, de Segismundo, en la obra lo que es La vida y sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. O sea, él mismo se pregunta y se responde. ¿Sí? Esos son los monólogos. Por la dirección del mensaje. Tenemos bilateral y lo que es unilateral. Con relación a este aspecto, estudiantes, en la bilateral también recibe el nombre de recíproca. Emisor y receptor intercambian roles. Una conversación telefónica, ¿no?, el debate. En cambio, en la unilateral, el emisor no puede convertirse en receptor o viceversa.
la televisión, la radio, un libro. Acá viene la pregunta, con relación a lo que es la bilateral y unilateral. ¿El emisor puede convertirse en receptor? Piensen un poquito, por favor. ¿El emisor puede convertirse en receptor? Quien quiere dar la respuesta me dice, profesor, yo voy a dar la respuesta. Mi nombre es Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui Sacaimaigua. Claro que es un cronista indígena, ¿no? No es un nombre que me haya inventado, por favor. A ver, ¿quién desea dar la respuesta? ¿Es posible en la comunicación bilateral? Sí, es posible. Lo que estamos haciendo ahorita es una comunicación nosotros bilateral. Bilateral. Unilateral es cuando ustedes observan la televisión. ¿Correcto? O escuchan la radio. O de repente están leyendo un libro. La pregunta es si el emisor puede convertirse en receptor. A ver, bien. En este momento, por ejemplo, a ver. Ángel David. ¿Me escuchas, Ángel? Sí, profesor. Muy bien, Ángel. ¿Cuál es el nombre completo de tu señor padre? Profesor, ¿puede repetir otra vez? No lo he escuchado bien. ¿Cuál es el nombre completo de tu señor padre? Jaime Carlos Quispenconeira. Muy bien. Miren, cuando yo le he hecho la pregunta a Ángel David, yo estoy siendo el emisor. Él me está escuchando. Él viene a ser el receptor. Cuando él me da la respuesta, porque ya decodificó mi pregunta, mi mensaje, cuando él responde, él se vuelve en emisor y yo en el receptor. Por eso que sí el emisor puede volverse receptor, porque ahí se da una comunicación bilateral. En cambio, en la unilateral, no. Tú ves la televisión y no le vas a preguntar a la televisión, pues, ¿por qué te vestiste así? Porque no te va a responder, ¿no? O en la radio. Claro que ahora puedes hacer una llamada telefónica, ¿no? Antes no había teléfono, no había nada, ¿no? Un libro. Estás leyendo un libro, ¿qué le vas a preguntar por el libro? Entonces, a eso, estudiantes, me estoy refiriendo. Sí puede ser el emisor un receptor. ¿Correcto? Y viceversa. Tengan mucho cuidado con esto, estudiantes. Bien, alumnos, veamos por el emisor, lo cual es de difusión, ¿no? De medios o masas, es con relación a lo que es el emisor. En cuanto a lo que es de difusión, tendríamos una conferencia, un discurso, ¿no? De un político. Hoy en día tantos políticos que tenemos, no sé de dónde salen tantos, ¿no? Que hacen esta manera. De masas. Acá es donde nosotros escuchamos las noticias, ¿no? O leemos el periódico, porque es de masas, bastante gente. Cuando es por la cantidad, ¿no? De receptores, individual o privada, cuando uno conversa con alguien. Pública o grupal, cuando se da, ¿no? Una exposición. Mis alumnos elaboran un organizador visual con la información brindada, ¿no? En su cuaderno, le toman una fotografía y le envían a la plataforma de la institución. Bien, estudiantes,
Voy a tomar lista de salida. Mientras, después me quedo con su compañero Diego Senti,